Perfecto, pues bienvenidos a todos a este seminario en línea. Les agradezco el interés y espero que se lleven mucha información que puedan pues compartir con otros colegas y utilizar con los niños con los que cada quien trabaja y sea pues de la mayor utilidad posible. Estado de México, Guanajuato, muy bien. Bueno, pues tenemos actualmente 22 participantes, vamos a ver si se juntan un poquito más y mientras vamos comenzando. Voy a compartirles la pantalla. En algunos momentos tendré que dejar de compartir porque hay algunos videos, entonces para poder optimizar los videos y que los puedan ver de la mejor manera, voy a activar la función de optimizar video y para eso tendré que dejar de compartir la pantalla. Si en algún momento no ven la pantalla y yo sigo hablando, bueno, me avisan. Por favor, les pido a la mayor cantidad de personas que se pueda activar su video para que igual los pueda ver y sea mucho más interactivo esto. Y bueno, bueno, pues el tema que hoy vamos a tratar es precisamente el de cómo hablar con los niños del coronavirus y las estrategias para reducir su ansiedad. Sabemos que cada vez que se presenta una situación de contingencia, una catástrofe, lo vivimos hace algunos años con lo del temblor en 2017 aquí en la Ciudad de México, y esta situación, aunque es diferente porque pues aquí no es un desastre natural, pero sí es una emergencia sanitaria, pues al final vuelve a poner de manifiesto que los niños ante situaciones de cambio, si no se tratan correctamente, si no se les explica lo que está sucediendo y si no tienen la seguridad de tener un plan familiar, de que haya un adulto que guíe todo el proceso, pues pueden estar en situación de riesgo de manifestar diversos problemas de ansiedad, de angustia, entre muchos otros. Justamente para poder hablar de cómo se tiene que abordar este tema con los niños, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es entender un poco cómo entienden los niños la enfermedad, porque si no lo entendemos, entonces va a ser difícil que podamos dirigirnos a la etapa, o sea, con el lenguaje apropiado a la etapa de desarrollo por la que están atravesando. Entonces, pues niños en el periodo preoperacional, y me estoy basando en la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo, como ustedes saben, pues todos los que son psicólogos por aquí, los que no, pues para eso estamos aquí explicando esta parte, justamente tienen explicaciones prelógicas de enfermedad. Entonces, si a un niño pequeñito en la etapa preescolar o hacia un poquito, hacia los 6, 7 años, tú le preguntas por qué está enfermo, te va a decir, tengo tos, tengo dolor o me duele mi pancita, pero no va a saber explicarte todo el contexto que hay detrás, ¿no? Lo que pasa es que fíjate que un agente infeccioso llegó a mis pulmones, obviamente pues no van a tener la capacidad de entenderlo y percibirlo de esa manera, entonces todo lo perciben en términos de contagio, pero nada más como, pues alguien me pegó la gripa, pero no entienden obviamente todo el mecanismo que el contagio implica. Algo muy importante de esta edad es que justamente piensan que la enfermedad puede darse por causas mágicas, o sea, o por alguna situación mala que hicieron. Entonces, si alguien se enfermó o ellos mismos se enfermaron, piensan que hicieron algo malo para causar la enfermedad, y muchas veces este es un foco de alerta porque ocultan sus síntomas precisamente porque dicen, híjole, me van a regañar porque seguro fui malo o hice lo que mi mamá me dijo que no hiciera y entonces me enfermé. Hay que tomarlo mucho en cuenta porque así es como entienden la enfermedad. Entonces, ahorita que se está presentando toda esta contingencia, pues lo que van a entender es que una persona que está enferma porque tiene tos, ¿no? O a lo mejor le cuesta trabajo respirar, pero no todo el mecanismo involucrado. Sin embargo, ya pasando al periodo operacional concreto entre los 7 y los 11 años, los niños ya van a tener explicaciones pues más concretas y lógicas de la enfermedad, ¿no? Entonces, espérenme tantito. Entonces aquí van a explicar la enfermedad en términos internos y de contagio, es decir, una persona, ellos justamente ya conceptualizan, entra en contacto físico con la fuente de la enfermedad, como lo ven aquí, un estornudo, alguien que tose, y posteriormente van a unir esta causa externa con los efectos que ya produce esta situación dentro del organismo. Aquí es cuando ya empiezan a entender como, pues, el funcionamiento de los sistemas corporales, como el aparato respiratorio, por ejemplo, y unen pues esta causa externa con lo que está pasando internamente y ya pueden justamente tener este entendimiento de lo que es un proceso de enfermedad infecciosa. Sin embargo, aún no conciben todavía la existencia simultánea de partes saludables en su cuerpo y partes enfermas. Entonces piensan que o todos ellos están enfermos
y no que hay una parte enferma y otra parte sana, muchas veces. Ahora, ¿cómo les podemos explicar qué es esto, no? Este virus que, bueno, a todos nos ha traído de cabeza y que es, pues, algo nuevo que no había. Sí había la familia de coronavirus, pero, bueno, obviamente el COVID-19 es una nueva cepa de este virus. Entonces, para poder explicarle a los niños qué es esto, tenemos que empezar por explicarles qué es un virus, ¿no? Entonces, explicándoselos como algo que enferma o causa una infección en el cuerpo de los animales o de las personas. Niños que ya pueden entender un poco más, que ya estén un poco más grandecitos, podemos explicarles, ¿no? Bueno, cuando un virus llega a las células, empieza a multiplicarse en las mismas células y va infectando a las nuevas. Importante aclararles también a los niños, porque los niños todo lo quieren ver, ¿sabe? Por esto mismo que yo les decía de justamente su desarrollo cognitivo. Si están, pues, en esta etapa de las operaciones concretas, todo van a querer verlo concretamente. A ver, enséñame el virus, ¿cómo se ve? ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo palpar? Entonces es importante aclararles que los virus son muy pequeños y no se pueden ver a simple vista, solo a través de un microscopio y solo, pues, los científicos y los doctores que los estudian. Ahora, ¿qué es el coronavirus? Ahí es importante decirle que es el nombre de un virus o de una familia de virus que causan enfermedades respiratorias o, para los más chiquitos, que enferman los pulmones. Esa es la única información que les tenemos que dar, muy concretita, y que se le llama así, y esto es algo también muy concreto y descriptivo que le podemos dar a los niños. Se le llama coronavirus porque tiene forma de corona alrededor de su cuerpo. Y les podemos enseñar que son, pues, todas estas, así como se ve en la imagen, estas puntitas que hacen como una forma de corona. Y distinguir que el COVID-19 ya es la enfermedad que causa el virus que se llama coronavirus. También es importante aclarar, porque muchos van a preguntar, ¿y de dónde vino esta enfermedad? ¿Por qué surgió? Podemos explicarles a grandes rasgos que hay virus que pueden pasar de algunos animales a las personas. Aquí es importante aclarar, ¿no? Que aquí fue qué tipo de animales y demás, sin causar un estereotipo en el animal, porque, bueno, por ahí en algunas partes de Perú ya empezaron a matar murciélagos por el terror que causó, y entonces piensan que con eso pueden prevenir la enfermedad. Pero es importante aclararlos, ¿no? Porque a lo mejor dicen, bueno, y mi perro me puede pasar un virus y empiezan a poder fantasear con esto y a tener el temor, ¿no? Por eso es importante decirles que también cada vez que se agarre un animal, si es su perrito, no les podemos garantizar que un perrito no les puede pasar, pues, ahí alguna situación, pero sí que se tienen que lavar las manos constantemente después de agarrar a la mascota. Ante cualquier persona, aunque cualquier persona puede contagiarse, es importante aclararles también que las personas con más riesgo son las personas mayores, como los abuelitos, o personas que tengan otras enfermedades como cáncer u otras. Porque obviamente su cuerpo no va a tener la suficiente fuerza para defenderse. Seguramente también pueden preguntar, yo me puedo enfermar, tú te puedes enfermar. Entonces sí hay que aclararles que cualquier persona podría enfermarse, pero que las personas en más riesgo son esas, y que por eso él y su familia están tomando las medidas de precaución precisamente para prevenir enfermarse. Muchos niños también lo primero que preguntan es, ¿esto se cura? ¿Esta enfermedad, este virus se cura? Es importante ahí aclarar que, aunque los virus en general pueden prevenirse con vacunas y combatirse con medicinas y tratamientos especiales, cuando aparecen nuevos virus, como es el caso de pues aún no existe una vacuna para prevenirlo, y puede ser que aún no haya medicinas suficientes o medicinas en general para curarlo, o los doctores aún no sepan exactamente cómo combatirlo. En estos términos muy sencillitos, muy concretos, pero, sin embargo, es importante reforzar que hay personas que se han enfermado a las que sí se han podido, o sea, las que los doctores sí han podido curar con algunas medicinas que ya existen. Lo más importante es detectarlo a tiempo y acudir a recibir tratamiento. Como que, o sea, que él sepa que sí hay una solución, aunque no haya una vacuna, aunque no haya todavía certeza de cómo manejarlo, combatirlo, que lo más importante es que se detecte a tiempo y entonces hay un plan a seguir. Actualmente también los niños necesitan saber, igual que lo tuvieron que saber en 2017 con el terremoto, que ya había muchas personas atendiendo a los heridos, a las personas que habían perdido su casa y ayudándolos. Aquí también tienen que saber, justamente para darles mayor sentimiento de seguridad, que ya hay muchos científicos y doctores que están trabajando duro, ya sea para estudiar y entender cómo se contagia o transmite el virus de una persona a otra, para tratarlo o incluso para desarrollar una vacuna. O sea, tienen que saber que ya hay personas trabajando para esto.
Ahora, ¿qué hace el coronavirus en el cuerpo de la persona? Es otra pregunta que surge, ¿no? Por parte de los niños, y cómo alguien sabe que lo tiene. Entonces, nuevamente es importante aclarar que el coronavirus enferma los pulmones de la persona y hace que tengan problemas para respirar bien, ¿no? Importante aclarar para qué sirven los pulmones, cuál es su función y los síntomas, ¿no? Aquí los síntomas es muy importante porque acuérdense que los más chiquititos, los preescolares, entienden las enfermedades en base a síntomas o a malestar. Entonces, la persona siente que le falta aire para respirar, no puede respirar bien, sus pulmones están enfermos. Importante aclararles los síntomas principales, como la fiebre alta, la tos y la dificultad para respirar, y que si se presentan estos síntomas es cuando las personas tienen que ir al doctor para ser revisados y realizar una o varias pruebas para saber si se han contagiado. Importante aclarar para qué la señal de alerta que envía la fiebre y para qué sirve tener fiebre o qué pasa con el cuerpo cuando tiene fiebre, que es que el sistema que lo defiende de las enfermedades empieza a trabajar muy duro y entonces eso hace que el cuerpo pues se caliente o ¿no? sea una señal de alerta para decir que esas células encargadas de defenderlo están trabajando muy duro contra una enfermedad. También es importante aclarar en esta parte que es diferente a la gripa o a la influenza, ¿no? Hay síntomas que tienen en común, pero no todos. Entonces es importante aclarar cuándo es gripa, cuándo es influenza y cuándo podría ser coronavirus, aunque obviamente quien lo determina al final va a ser la prueba y el médico. Otros conceptos importantes que también pueden ahorita prestarse para confundir a los niños porque los están oyendo todo el tiempo es el término pandemia. Y es importante aclararles que el término pandemia se utiliza para describir cuando pues un virus se ha extendido a muchas partes del mundo y entonces ya no es nada más en un lugar o en un país local ubicado, sino ya es en muchas partes del mundo. Cuarentena, que es un periodo de tiempo en el que se tiene que permanecer en aislamiento precisamente para evitar que el virus se siga contagiando. La distancia social, que es un espacio alrededor de nosotros que tenemos que tomar separados de otras personas, no podemos estar tan junto a ellas, precisamente también para prevenir contagio, y pues esta parte del aislamiento social y quedarse en casa. ¿Cómo se contagian los virus? Pues eso también se preguntan mucho los niños y hay diferentes actividades que ahorita les voy a platicar y a enseñar videos que podemos utilizar precisamente para hacer esto menos técnico y abrir un espacio para el diálogo, hacerlo de manera divertida y normalizar un poquito lo que está pasando y que los niños precisamente a través de este conocimiento, como sabemos, los niños necesitan ver las cosas y que sean tangibles para que incorporen ese conocimiento. Entonces aquí, pues aclarar, ¿no? Los virus se contagian cuando alguien que puede estar enfermo tose o estornuda cerca de ti sin taparse con el antebrazo, pero los virus también pueden estar sobre los objetos. Si tocas algo que tiene virus o gérmenes y luego te tocas la boca, la nariz o los ojos, también te puedes enfermar. Entonces, les voy a poner la primera actividad para enseñar la transmisión de gérmenes y justamente es una actividad que se puede hacer en casa. Si no tienen estos ingredientes, se puede hacer con otros que ahorita les voy a decir. Entonces, justo se utiliza diamantina, se puede usar crema o jabón. Yo no la uso cuando hago esta actividad, pero bueno, aquí la proponen como para asemejar a la grasita natural o los aceites naturales que tenemos en las manos. Y fijar la diamantina, la diamantina va a representar a los gérmenes, un recipiente con agua y un plato que sea no muy profundo. Entonces, se los voy a poner y ahorita la platicamos. Perdón, voy a dejar de compartir para optimizar el video como les había comentado. Todos pueden ver la pantalla, si alguien no la puede ver avíseme, pero ya debería estar otra vez el video.
Se nos trabó el video, Fer. ¿Se trabó? ¿En qué parte, Pau? En el inicio, casi no se vio nada. Ah, ok. A ver, déjenme volver a entonces compartir. Ahí se ve la pantalla. Sí. Yo nada más te veo a ti. Ok. Tal vez ya sé por qué se pudo haber trabado. Ahorita lo volvemos a intentar. Ahí ya se ve. Sí. Ahí se ve la pantalla con el video a punto de ponerle play. Sí. Ok. Me avisas, Pau, porfa, si se ve, para que no Sí. todos me escriban, sino que puedes la encargar. Listo, ¿ahora sí se vio? Sí. Excelente. Ok. Entonces, ahí está. Ok, entonces como pueden ver, yo hago una variación un poquito de cómo lo hacen ahí. Yo no hago que se pongan la diamantina de todos los colores al mismo tiempo, sino más bien un color por niño si es que no tengo demasiados. Y justamente así puedo distinguir cuáles son los gérmenes de cada quien. Entonces, a un niño le puede tocar la diamantina verde, a otro la plateada y así sucesivamente. Y justamente cuando empiezan a darse las manos, pueden ver cómo ellos transmiten sus gérmenes, porque pueden ver obviamente la diamantina verde en la mano de otro niño, y porque es importante lavarse las manos, que justo el video lo dice, ¿no? Aunque intenten lavárselas con agua sin jabón, pues no es útil para quitar los gérmenes, necesitan usar el jabón. Ahora, otra variación que ha estado circulando por ahí es justamente hacerlo con pimienta, jabón y igual un plato con agua. Entonces, para los que no tengan diamantina, también pueden recurrir a esta actividad. Se los voy a poner.
Entonces, bueno, igual, como pueden ver, es otra variación de la misma actividad para enseñar qué pasa con los gérmenes representados por la pimienta y qué pasa cuando usamos jabón en las manos y cómo se dispersan precisamente con el jabón. Ahora, algunas medidas para prevenir el contagio y protegernos, pues los niños tienen que saber cuáles son. Una es la que se ha venido manejando y eso es importantísimo porque realmente todos los que trabajamos en el campo de la salud constantemente vemos que no se tiene la cultura de taparse con el antebrazo, ¿no? O con la parte anterior del codo cuando se estornuda. Entonces las personas siguen estornudando, tapándose con la mano la boca y la nariz o tosen sin hacerlo, sin ni siquiera taparse con la mano o hacia el suelo, ¿no? Que a veces también he escuchado que ellos piensan que es lo correcto. Entonces, hoy que se ha generado más esta cultura, pues para los niños les podemos poner ejemplos como ¿no? El tose como Batman y tápate con su capa, como si trajeras tú la capa, o como vampiro también es otra, ¿no? Como si el vampiro se abrazara con su misma capa. Entonces, sirve todas estas pues representaciones precisamente para que sea más fácil para los niños entender por qué es importante justamente que no esparzamos los gérmenes a través de la tos o de los estornudos. No estarse tocando la cara, por lo que ya explicábamos hace rato de cómo se pueden transmitir. Lavarse bien las manos, ponerse gel desinfectante, frotarse las manos con el gel y esperar a que se seque. También no solamente hay que enseñar a los niños la manera correcta de lavarse las manos, sino también la manera correcta de usar el gel antibacterial. Mantener distancia social, que ya lo decíamos, y esto, por ejemplo, se puede hacer una actividad para explicarles esto precisamente con el efecto dominó. Entonces, quienes tengan piezas de dominó en casa o el juego en sí, pueden justamente ponerlos, como cuando haces el efecto dominó, que tiras una pieza y se caen todas de corrido, ¿no? Entonces, decir que precisamente el contagio se hace y se sigue la línea de contagio cuando las personas están demasiado juntas. Pero ¿qué pasa cuando retiras una pieza de dominó? Pues hasta ahí es hasta donde se da el contagio, ¿no? Había habido muchas imágenes circulando en redes sociales que lo hacían con cerillos prendidos que se iban prendiendo continuamente. Obviamente, pues sería peligroso hacerlo con niños, pero se puede usar esta parte del efecto dominó. Desinfectar las cosas que usamos, que también es importante. Ahorita, bueno, tenemos escasez de toallitas desinfectantes, pero bueno, se puede usar cloro y un trapito y demás, ¿no? Que los niños no están facultados para manipular, pero que sepan que por eso mamá o la persona de servicio está desinfectando continuamente las cosas. Permanecer en casa para evitar lugares con mucha gente por lo mismo del efecto dominó. Y aquí está, bueno, la infografía de la Organización Mundial de la Salud de cómo se deben lavar correctamente las manos. Sabemos que no nada más es tallar las palmas, sino la parte anterior de las manos, las uñas, los pulgares. Y justamente una forma de que han estado también circulando estas imágenes en redes es las técnicas que han estado usando las maestras para que los niños se laven las manos todo el día, ¿no? Que ahorita, aunque no están yendo a la escuela, es una técnica que se puede implementar en casa. Entonces, es ponerles un sellito, o como ven en la imagen de abajo, dibujarles el virus con plumón, y justamente al final del día la idea es que desaparezca la imagen, ¿no? Para cerciorarse que sí se lavaron las manos correctamente a lo largo del día, ¿no? Ya no tendría que estar precisamente para esto. Ahora, otra forma de concientizar en el lavado correcto de manos es usar pintura y guantes. Ahorita también hay evidentemente escasez de guantes quirúrgicos, pero bueno, si hay la posibilidad de que solo una persona los use para justamente ejemplificar esto que vamos a ver en este video, puede ser también una actividad divertida. Lo normal que hacemos cuando vamos al baño a lavarnos las manos, ¿cómo frotan ustedes las manos? Simplemente, ¿verdad? Sí, la palma de la mano, ¿sí? Exactamente. Sí. Entonces, si nosotros nos están concientizando con pintura, como si solo nos tallamos las palmas de la mano, la parte posterior, queda totalmente desprotegida. Por eso nos secamos las manos y nos vamos, ¿no? Vale. Entonces, ¿nos hacemos cosquillitas? El siguiente paso sería al revés, hacerla hacia la parte solo posterior. Solo con pintura se puede concientizar cuántas partes quedan desprotegidas si no las lavamos correctamente. Porque vamos, si se fijan, vamos limpiando bien, ¿vale? Vamos llenando de jabón todo, ¿no? Después, si nos fijamos que se nos queda el dedo gordo, fíjense, lo tenemos pulgares sin limpiar. Siguen, ¿no? Entonces lo que se recomienda es que le dediquemos también y por eso es importante ese movimiento para al poder lavarse llenarlo también de las jabón. manos. ¿Y qué nos queda? Quedan las uñas. Si lo han hecho correctamente, la zona de los dedos, aquí. Ahí delante, ¿ves? Nos queda. Lo hacemos en el interior de la mano. En el interior. Sí, con el jabón que tenemos.
Lo hacemos con la otra mano también. ¿Y dónde tenemos resto? ¿Dónde no nos tenemos jabón? Aquí Muy bien, detrás. en la zona de las muñecas, exacto. Y También Entonces, hay que darle ahí. tallan la zona de correcto. las muñecas. Le damos por último, nos frotamos bien Entonces, las bueno, muñecas. es como la única y forma así- de saber, porque bueno, a veces el jabón no tiene colores, entonces no podemos saber qué partes ya están limpias y cuáles no, pero justamente enseñar a los niños a través de esta actividad puede ser muy útil para que sepan por qué es importante lavarse correctamente las manos. También sabemos que no todos los niños tienen ya desarrollada la concepción del tiempo, entonces a veces tenemos que hacer la comparativa, ya sea cuando los preparamos para procedimientos médicos, que es el caso de los psicólogos que nos dedicamos a la psicología pediátrica, o en este caso, pues el tiempo que dura lavarse las manos. Entonces, justo aquí es con la analogía de lavarse las manos dura lo mismo que la canción de Baby Shark o de Tiburón Bebé. Entonces, hay un video muy lindo en YouTube, está más padre el que está en inglés, pero bueno, en español justo dura 20 segundos, que es el tiempo que se supone tiene que tardar cada persona para lavarse las manos. Entonces, ahí va el video. Ping pong. Haz clic aquí para suscribirte. Tiburón bebé turu turu, tiburón bebé turu turu bebé. Tiburón mamá turu turu, tiburón mamá turu turu, tiburón mamá turu turu mamá. Tiburón papá duru duru, tiburón papá duru duru, tiburón papá duru duru papá. Tiburón abuela tuturu, tiburón abuela tuturu, tiburón abuela tuturu, abuela. Ya acabó tuturu tuturu, ya acabó tuturu tuturu, ya acabó tuturu tuturu, ya acabó. Busca Ping Pong. Entonces, bueno, todo esto sirve justo para que los niños ya tengan como la cancioncita, sepan, relacionen y puedan llevar a cabo la conducta adecuadamente. Ahora, ¿cómo a nivel emocional están afrontando los niños esta situación que estamos viviendo, esta emergencia sanitaria? Pues hay mucha ambivalencia porque por un lado hay niños que dicen, bueno, qué felicidad no tener que ir a la escuela, quedarme en mi casa donde están mis juguetes, puedo jugar todo el día, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado también, pues es esta tristeza de perder varias cosas, ¿no? Perder las actividades a las que están acostumbrados, no poder ver a sus amigos, sobre todo, como sabemos, hay ciertas etapas de desarrollo específicas donde los pares o los amigos son indispensables para el desarrollo, como es la preadolescencia o la adolescencia, y aún así niños en etapa escolar y preescolar también han resentido mucho esta situación. Pero ¿por qué en etapas de desarrollo pues más avanzadas? Porque pues es con los que más se entienden, no se entienden con los adultos, sí se entienden con sus pares mucho más. Perderse algún evento muy anticipado, tenía yo una paciente en el consultorio que ya, o sea, a unos días de que ya la contingencia ya fuera una situación ya decretada y demás, me decía que justamente tenía un proyecto muy importante de robótica en su escuela que había estado preparando por semanas con su equipo y que le pesaba mucho tenérselo que perder por toda la preparación involucrada y porque aparte es una materia que a ella le apasiona. Entonces, estos son los tipos de cosas que los niños están perdiendo por toda esta situación. Algún evento muy anticipado, como una visita familiar, ¿no? Que a lo mejor los abuelitos vivían en otra parte y iban a venir de visita o al revés, ellos a visitarlos a ellos. Vacaciones, muchos también pues tuvieron que cancelarlas, alguna competencia, evento escolar o fiestas personales o de sus amiguitos. Imagínense pues cumplir años y que tu fiesta se cancele y diríamos, bueno, va a tener más fiestas, sí, pero solo se cumple años ese año una sola vez en la vida. Entonces, sí son, y para los niños estos son eventos de mucha, mucha importancia. También están los niños para los que la escuela era su único lugar seguro, niños que viven maltrato en su casa o violencia psicológica o de cualquier tipo física o de lo que sea, pues la escuela representaba ese único lugar seguro, estructurado, donde sí se sentían que estaban protegidos por el entorno. Entonces también es algo importante. Hay niños que han presentado reacciones mixtas, pues también hay mucha incertidumbre, no se sabe, ni siquiera los adultos sabemos qué va a pasar mañana o pasado mañana, cuándo se va a acabar esto, aunque se supone que son 2 semanas, pues la situación mundial está apuntando a que tal vez dure un poco más. La incertidumbre financiera, económica, y pues obviamente los niños ven a sus familiares experimentando también una serie de emociones, precisamente por esta incertidumbre de qué va a pasar, voy a seguir conservando mi trabajo, vamos a estar bien o estables económicamente.
ansiedad. Pues imagínense también una situación que pone en riesgo pues la salud de las personas. Los niños ven que incluso sus papás dejaron de trabajar. Pues sí hay muchas cosas que se pueden estar imaginando, y si no se tiene una conversación honesta con ellos y se les explica exactamente y de forma abierta, honesta y clara, pues pueden crear muchas fantasías al respecto, ¿no? Todavía hay algunos hogares en donde se tiene la cultura de que los niños no entienden las cosas, o con los niños no se hablan de estos temas, y eso pues es contraproducente, porque el niño va a tomar los fragmentos que escucha de la realidad y va a crear una realidad que a veces es mucho peor que lo que realmente está pasando. Niños inclusive con antecedentes de, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, que tienen pues estos pensamientos catastróficos, tienen muchísimos síntomas, pues ahorita evidentemente esa ansiedad puede estarse elevando por todo lo que está pasando. Enojo, decepción, tristeza, miedo, alejamiento de sus pares, como decíamos, de las rutinas que ya tienen los niños. Acuérdense que se estructuran a base de rutinas, de constancia, de cosas que son familiares para ellos, y cuando pues hay una desorganización, también ellos se desorganizan. Y pues muchos niños tienen dificultad para hacer frente a los cambios, ¿no? Porque precisamente al funcionar con rutinas, si sucede un cambio, pues esto genera ansiedad y sentimientos de falta de control. Y es por eso que es muy importante explicarle todos los cambios que están sucediendo en su escuela, en su casa, con sus papás, etc. Una forma de liberar un poquito de tensión de la situación. Todos estamos como muy tensos, muy a la expectativa de qué va a pasar, pero con los niños justamente para crear este espacio seguro, para abrir esta conversación del tema, porque recordemos que los niños, muchos no tienen la capacidad todavía cognitiva o de lenguaje para poder poner en palabras lo que sienten o lo que piensan que está pasando. Entonces tenemos que recurrir a actividades narrativas, lúdicas y artísticas, que son los medios principales para poderles justamente dar esas herramientas para poderse expresar. Y justo sirve pues para todo esto, ¿no? Facilitar que expresen sus temores, sus preocupaciones, dudas, miedos al respecto. Entonces, una de ellas es pues recrear el virus con cualquier material. No pueden usar plastilina, Play-Doh. Aquí están usando, como ven en la imagen, como cerillos para las puntas que tiene el virus. Se pueden usar tachuelas o cualquier cosa que escenifique pues esa forma de corona que tiene el virus. Otra situación es generar este campo de batalla en donde hay muchos profesionales. Se pueden usar soldaditos de plástico que representen un color que represente a todos los profesionales de la salud y todos los que están luchando por combatir la enfermedad y que ataquen justamente al virus que él creó en plastilina o en cualquier otro material. Y justamente para escenificar estos esfuerzos comunitarios o de la comunidad médico-científica para hacer frente a esto, y lo que les toca a las personas que no son médicos, que es a toda la comunidad de personas alrededor, quedarse en casa, apoyarse mutuamente, protegernos unos a otros. Se puede dibujar también, se puede hacer a lo mejor una lotería hecha en casa, en donde justamente se pongan varios conceptos que hay que explicarles a los niños, como una ambulancia, un microscopio, una cama de hospital, un respirador, una mascarilla, un termómetro, inyecciones, y prestar un poco para seguir abriendo la conversación. O un collage de todas estas cosas también. Algunos recursos adicionales de apoyo que me he estado encontrando por ahí y que mucha gente ha hecho el favor de compartir son todos estos cuentos o cuentos para dibujar que sirven mucho para irle explicando a los niños lo que estamos viviendo, qué es el virus, por qué es importante las medidas de prevención, de protección, por qué es importante quedarnos en casa. Entonces está este que ven en la primera imagen que se llama Soy un virus, primo de la gripe y del resfriado, que fue desarrollado por una psicóloga colombiana, por Manuela Molina, y que se ha compartido en varios idiomas, ya está disponible. El otro que se llama Achú, que fue desarrollado en Puerto Rico por todas estas personas, que también está muy bueno, es para colorear, al igual que el de Misión Quedarse en Casa. Ahora, ¿cómo se deben de manejar las emociones y la decepción con los niños? Justamente veía, y esto es un fragmento tomado de ese artículo del New York Times, de cómo manejar en general. Ellos lo planteaban como cómo manejar la decepción en los niños en este tiempo de contingencia, una cosa así. Pero no solamente es manejar la decepción, sino todas las emociones que esto suscita. Y mencionaban justo que es una excelente oportunidad lo que está pasando para enseñar a los niños a manejar pues diversas emociones y situaciones que generalmente los adultos tendemos a protegerlos de esas situaciones, ¿no?
Ningún papá o ninguna mamá quiere ver a su hijo frustrado, decepcionado, con incertidumbre, sufriendo por esa situación. Pero bueno, es una excelente oportunidad para justamente saber qué puede aprender mi hijo de esto, ¿no? Así como muchos adultos estamos aprendiendo a tomarnos una pausa, a hacer proyectos personales, a desconectarnos un poco de la tecnología y poder tener un espacio pues mucho más sano, mucho más en silencio. Pues también los niños están aprendiendo esto, ¿no? ¿Cómo puedo manejar cuando no puedo controlar las cosas, cuando no puedo tener certeza de lo que va a pasar mañana? De tenerme que quedar en mi casa y también aprovechar esos momentos con mi familia. Hay niños que sus papás trabajan todo el día y que de otra forma no tendrían la oportunidad de poderlos tener con ellos. Y justamente pues la decepción, ¿no? De haber perdido eventos importantes para ellos y que a veces pues esto pasa en la vida, ¿no? Pues estamos de alguna forma, la vida nos limita de ciertas cosas que quisiéramos tener o esta gratificación inmediata a la que estamos acostumbrados, que si tenemos una necesidad pues inmediatamente la cubrimos con algo material o pues se me antoja tal cosa y voy al restaurante donde hay esa comida que se me antojó, pero también pues hay situaciones que nos limitan de esto y eso genera mucha decepción, ¿no? El no acudir a una fiesta que ellos venían anhelando desde hace mucho y cómo se maneja esa decepción con ellos. Acuérdense que también los adultos somos esos modelos a seguir de los niños, entonces si nosotros moldeamos las reacciones ante cualquier evento, no solamente esta contingencia, sino ante la muerte de un ser querido, ante el desastre, ante la incertidumbre, los niños van a saber qué es correcto manifestar o expresar tus emociones y no se van a ver limitados para expresar las mismas. Hay todavía casas en donde los papás dicen, no, pues no quiero mostrar tanto pues estos sentimientos porque no quiero que mis hijos me vean. Acuérdense que sí son transmitibles y hay que regularlas primero, porque precisamente los niños pueden empaparse de las mismas y son reacciones desadaptativas como lo que hemos estado viendo en algunos adultos que están paranoicos, que están haciendo compras de pánico. Pues eso va a ser transmitido a los niños como que ni siquiera en su casa están seguros de todo esto que está pasando. Pero por el contrario, sí manifestar, ok, está bien sentirte preocupado, algunos adultos también nos sentimos preocupados por lo que está pasando, pero en cualquier caso tenemos un plan. Siempre decirle a los niños que hay un plan a seguir. En este caso, pues a lo mejor algunos planes pueden ser inciertos, pero con plan me refiero a si algo pasa, si alguien de nuestra familia empieza a manifestar los síntomas, el plan que se sigue es obviamente buscar atención médica y que esa persona pues esté atendida desde el principio. También validar las emociones, ¿no? No limitarlas, y asegurar que, pues, lo que les decía, otros adultos y otros niños se sienten de manera similar y no es el único él que está sintiendo todas estas emociones mezcladas. Y que justamente su preocupación, su miedo son tolerables. Siempre que doy pláticas de este estilo o de cómo hablar con los niños de la muerte, siempre digo que el niño necesita reafirmar que el adulto tolera su incertidumbre, su miedo, sus preocupaciones y no le dice inmediatamente pues estas frases de positivismo tóxico como no te preocupes, todo va a estar bien, ya nadie se va a enfermar. Pues no podemos usar esto para tranquilizar a los niños. Nombrar las emociones, como les decía, no todos los niños ya tienen la capacidad de poder poner en palabras lo que están sintiendo, entonces si están haciendo un acting out, si están aventando juguetes, cosas, pues justo nombrarlas por ellos para que ellos empiecen a identificar lo que están sintiendo, como esto debe ser tan frustrante, es tan decepcionante que te hayas perdido la fiesta de tu amiguito, es horrible, por eso estás muy enojado, ¿no? Por ejemplo, y canalizarla hacia una expresión mucho más adaptativa, ¿no? Que dibuje lo que le enoja, que escenifique lo que está pasando en una obra de teatro, por ejemplo, con títeres o con peluches, que sean los espectadores, etcétera, etcétera. Y esto también, el nombrarlas, refuerza que el adulto está respondiendo a sus emociones. No es nada más, ya tranquilízate, por favor, ya te dije que te calmes, sino estoy reconociendo que es frustrante y me estás diciendo lo frustrante que es para ti lo que estamos viviendo. También, pues, mucha honestidad y evitar términos que no tengan la capacidad los niños de entender. Hay adultos que les dicen a los preescolares, ponte en el lugar del viejito, por eso no podemos salir, porque si el viejito se enferma, pues va a ser nuestra culpa. Acuérdense que los preescolares tienen pensamiento egocéntrico y no van a tener la capacidad de ponerse en los zapatos de otro porque todavía no han desarrollado correctamente la empatía. Y entonces hay algunos que sí, pero no, o sea, por desarrollo en general no. Entonces es importante no usar este tipo de términos como, no, tenemos que hacerlo por los mayores, esto es lo correcto. Sin embargo, permitirles expresar todas estas emociones como la frustración y el enojo sin quererlos proteger de los mismos.
Y acuérdense también que los niños tardan en procesar lo que sucede. Entonces, a veces, justo cuando se empezó a dar todo esto, pues niños que no les empezaron a decir, ya no vas a poder ir a la escuela, no tuvieron la reacción inmediata de frustración o de decepción en ese momento. Tardaron unos días para procesar que sí estaba pasando lo que está pasando y poder procesar toda la situación, y es entonces cuando empezaron a tener reacciones. Justo esto lo vi en esta página de Power Play, Pediatric Therapy, y bueno, hice también, pues agregué cosas de mi propia cosecha en cuanto a cómo reestructurar justamente los pensamientos ahorita de todos los niños que están viviendo lo que están viviendo con pues pensamientos mucho más aterrizados, más realistas y más resilientes, ¿no? Entonces, entre ellos, por ejemplo, cuando un niño dice, estoy atrapado, estoy encerrado en mi casa, ya estoy harto, no tengo nada que hacer, bueno, reestructurarlo hacia mi casa es el lugar más seguro en este momento para no enfermarme o contagiarme y puedo pasar tiempo con mi familia. Me voy a enfermar, mis papás o mis hermanos se van a enfermar. Quedarnos en casa, no estar en contacto con mucha gente y lavarnos las manos seguido nos protege de enfermarnos. No podré ver a mis amigos versus podré llamar o jugar virtualmente con mis amigos. No podré asistir a mis actividades deportivas, recreativas o extracurriculares. Podré tener tiempo extra para practicar en casa. A lo mejor no puedo ir a la práctica de fútbol, pero tal vez en el jardín de mi casa, los que tengan jardín, pues sí puedo estar practicando, ¿no? Y tengo más tiempo que el que tendría normalmente. Mis proyectos, eventos o actividades o incluso competencias de la escuela u otros se cancelarán. Aquí es importante que no hagamos promesas falsas, pero bueno, algunos proyectos seguramente se encontrará la forma de o poderlos reagendar o sustituir lo que a lo mejor si tenía una presentación muy importante como la que les cuento, pues que pueda hacerlo en casa y que a lo mejor en videollamada pueda enseñárselo a sus familiares que iban a ser invitados a esta presentación. No podré ir a fiestas, celebraciones o reuniones con mis amigos o salir con ellos. En este momento, la mejor forma de protegernos es no ir a lugares donde haya mucha gente para evitar enfermarnos. No hay nada que pueda hacer, todo está cerrado. Aquí es importante reafirmar que los lugares más importantes siguen abiertos, es decir, los hospitales sí siguen abiertos, los lugares para comprar comida, las farmacias, entonces en cualquier emergencia se tienen estos lugares abiertos para poder recurrir a los mismos. Y si se refiere a entretenimiento, pues bueno, hay muchas otras actividades que puedo hacer en mi casa o desde la misma, ¿no? Y también mucha gente muy amable ha estado publicando tutoriales para hacer cosas, ofreciendo clases en línea, actividades de todo tipo, ¿no? En Pinterest y demás a las que podemos recurrir para entretener a los niños. Y finalmente esta frase de incertidumbre, no sé qué va a pasar, estoy nervioso y asustado. Por una parte como muy cognitivo-conductual, aunque no puedo controlar la situación alrededor de mí, sí puedo controlar mis acciones, cómo respondo a la situación, distrayéndome, jugando, estando con mi familia, respirando profundo, llamando a mis amigos o haciendo actividades en casa que me gustan. También es un excelente momento para desarrollar la resiliencia o promoverla en los niños ante pues, eventos adversos, ¿no? Justamente esta oportunidad de trabajar como un equipo en familia para pasar los días, para generar una rutina, para tener un plan a seguir en el día a día o justamente para apoyarnos entre comunidad con tus vecinos, cómo los puedes apoyar, no los puedes ver, pero pues a lo mejor no lo que han estado haciendo muchas personas en Italia, hacer estos conciertos, cantar, enviarse pues palabras de aliento, etcétera. Sacar el mejor provecho del tiempo libre con la familia, resaltar las ventajas como veíamos en el cuadrito anterior del aislamiento y de protegernos y crear nuevas cosas en la adversidad, ¿no? Que es de lo que se trata realmente la resiliencia, ¿no? Las personas que viven un evento desastroso y crecen y ese crecimiento postraumático posterior a la adversidad. Aquí es importante también evitar estereotipos, ¿no? Porque sí se ha dado el caso que, bueno, esto se causó en China y los chinos son malos o los murciélagos son malos, entonces aquí evitar este tipo de estereotipos, porque acuérdense que los niños entienden literal todo lo que se les dice o las conversaciones que escuchan. Y lo que les decía, las rutinas se estructuran y regresan el sentimiento de cotidianidad, pero tienen que ser justamente, como su nombre lo dice, constantes, con los pasos involucrados cada día, porque ahorita, pues, obviamente quedarse en casa es, bueno, si fuera por los niños, pues, no, y hasta ellos se desestructuran de no tener nada que hacer o no tener una rutina establecida. Entonces,
importante, como las que han estado publicando también en redes sociales, designar un tiempo del día para cada cosa, desde para los 3 alimentos, para un snack en el transcurso del día, para el tiempo académico o para hacer las tareas escolares que la escuela ha estado enviando, un tiempo creativo, un tiempo para las tareas del día a día, ¿no? Las responsabilidades en casa, un tiempo para estar en silencio, para pasar tiempo al aire libre, o para ver la televisión o alguna película. Importante tener una copia física para que el niño pueda verla todos los días. Importante también tiempos de descanso. E incluso algunas mamás han estado desarrollando esto que ven en la imagen de la derecha, que es la tiendita en casa. Entonces, los niños pueden intercambiar como un tipo de economía de fichas, pueden juntar dinero por ciertas tareas que van realizando, como pues ya hice mi tarea de la escuela, o lavé los platos, o hice mi cama, o ¿no? Acuérdense que es importante no dar gratificadores nada más porque sí, ¿no? Sobre todo en cuestiones que a los niños es su responsabilidad hacer. Pero bueno, me ha parecido bueno hacerlo para otras cosas si quieren como dinero extra, ¿no? Con la economía de fichas, que es esta técnica conductual, en donde no se da el reforzador inmediato ni se sobregratifica, sino el niño tiene que juntar una serie de puntos o billetes o dinero de mentiras, por así decirlo. Se han comprado sus billetitos falsos, lo van juntando para intercambiarlo por algún artículo de los que ponen en la tiendita en casa. Y otra es esta tabla, ¿no? De responsabilidades o de tareas en casa, y que se va reforzando con las caritas felices que van viendo por día, ¿no? Entonces, todo eso, el hecho de mantener las reglas, ahorita que, aunque están los niños pues en un periodo de ausencia a la escuela obligado, que también no es una vacación, porque es importante también diferenciarlo, aunque muchas personas lo han tomado como tal. Dar a los niños estas pequeñas tareas, responsabilidades, mantener la estructura y las reglas, y darles oportunidad de tomar decisiones para la familia, como qué quieres comer hoy, o hoy tú vas a decidir qué vamos a comer y vas a ayudar a preparar la comida, o qué película van a ver, o planear las siguientes vacaciones, aunque no se sepa cuándo o se tenga certeza cuándo pueden ser. Entonces, todo esto les permite a los niños retomar el control y sentirse en ese control dentro de su entorno, y les da sentimiento de utilidad y de logro. Ahora, ¿cómo podemos abordar la ansiedad ante la incertidumbre, o más bien la ansiedad y la incertidumbre ante el panorama actual que estamos viviendo? Una es la respiración profunda. Acuérdense que justamente hacer a los niños conscientes de su respiración, de cómo se lleva a cabo, pues esto sirve para desde oxigenar el sistema nervioso, concentrarse, liberar la tensión, aliviar el estrés, entre muchos otros beneficios. Y es importante hacerlos cuando los niños estén calmados, porque cuando tengan un episodio de ansiedad, pues no van a estar calmados para poder ya practicarlo, ¿no? Lo tienen que dominar estando calmados para poderlo llevar a cabo cuando no lo están. Acuérdense que justamente todos los cambios que se están viviendo, y sobre todo que es una situación que pone en riesgo la vida o la salud de las personas que más queremos, pues es una situación que genera inevitablemente ansiedad. Y lo que les decía, niños con antecedentes de ansiedad o de ataques de pánico, de crisis de angustia, van a justamente ser más propensos a desarrollar estos episodios, ¿no? Porque empiezan a tener el pensamiento catastrófico e inmediatamente ya su cuerpo reacciona y empiezan a sentir la falta de aire, siendo que también es un síntoma importante del virus que hace rato decíamos, ¿no? Entonces, justamente estos ejercicios sirven para saber que cuando entramos en modo alerta de supervivencia ante una situación amenazante, lo primero que tenemos que tranquilizar es el cuerpo antes de querer tranquilizar a la mente. Entonces, aquí están algunos ejercicios de respiración profunda, pero para poderlos llevar a cabo, primero es importante hacer consciente a los niños de lo que es la respiración profunda, o que conocemos como diafragmática. A los niños se lo vamos a manejar como esta respiración de tu pancita, enseñándoles alguna foto como esta que pueden ver de la niña soplando las velitas del pastel, y que se ve sus pulmones y su diafragma, que es este músculo rojito, esta línea roja, y explicarle que el diafragma justamente es un músculo que cuando tomamos una bocanada muy grande de aire, ¿no? Apachurra los pulmones para tomarla y después salen, ¿no? Apachurra los pulmones, perdón, para que salga el aire. Y justo lo podemos hacer con diversos materiales como burbujas de jabón, reguiletes o cosas figuradas, como imagínate que vas a soplar como si fueras un dragón fuego para destruir una aldea, o lo que sea que quieran decirles.
Y aquí está también la pelotita, esta pelotita que muchos de nosotros la tenemos precisamente para enseñar respiración profunda, o un globo o cualquier cosa, o con tus mismas manos puedes enseñarle cómo su pancita se llena de aire cuando toma un respiro y saca el aire cuando, y se vuelve como a contener. Otra forma de hacerlo es estando el niño acostado, se le pone un muñequito en la panza para que, o un barquito, por ejemplo, y le decimos, con tu pancita necesito que muevas al muñequito o que hagas navegar el barquito, ¿no? Para que se haga consciente de que sube y baja su estómago. O su abdomen más bien. La respiración profunda también, para hacerla más consciente, sirve hacerla con figuras. Entonces aquí tenemos como algunas de ellas que podemos utilizar y justo como aquí dice la instrucción, por ejemplo, en el triángulo, se empieza en la base del triángulo, el niño toma aire y justo va delimitando con su dedito la figura, entonces empieza, toma aire contando hasta 3 y luego lo sostiene contando otra vez hasta 3 y lo saca contando hasta 3 en el borde del triángulo. Lo mismo hace con el cuadrado, solo aumenta 4 segundos. Con la estrella, pues va continuo, ¿no? Toma aire, lo sostiene en la punta de la estrella, saca aire y así sucesivamente en cada extremo de la estrella. La respiración en 8, que es lo mismo, entonces empieza desde el centro, toma una bocanada de aire cuando hace la mitad del 8, sostiene al llegar al centro y libera en el otro contorno. O con los dedos, si no se tienen las figuras, pues se puede hacer, ¿no? Entonces respira, va contorneando su dedo, sostiene, libera. Respira, sostiene, libera y así sucesivamente. Otras técnicas que sirven mucho para calmar la ansiedad de los niños son todas estas que pueden ver aquí. La imagen de hasta abajo que tiene todos los juguetes son los que yo utilizo como en mi bolsa de autorregulación, de distracción, de contención para los niños ante diversas cosas, ¿no? Si yo quiero establecer rapport con un niño, si quiero tranquilizarlo durante un procedimiento o en casa o en algún otro entorno, uso algunos de estos materiales porque todos son relajantes, ¿no? Desde, si pueden ver ahí, por ejemplo, la botellita que tiene esta medusa o pulpito dentro, ¿no? La apachurras y flota, ¿no? Entonces también sirve mucho para justamente hacer como la analogía de cómo podemos relajarnos, ¿no? O de cómo hacer respiración profunda, los squishies que se aprietan o estos materiales como de plástico que se jalan, se apachurran, esta especie de laberinto que se puede contornear con el dedo, las cajitas de sonidos o el fidget cube, que es el cubito para justamente la ansiedad, que puedes apretar, voltear, prender y apagar, etcétera. En general, pues actividades lúdico-recreativas, actividades artísticas, para que el niño pueda justamente poner en una representación de arte lo que está pasando, sus vivencias, o una obra de teatro en donde, como les decía, pueda escenificar la situación. Buscar un espacio donde pueda justamente él solito autorregularse. Acuérdense que la finalidad de estas actividades es que el niño aprenda a autorregularse o a darse calma y control por sí mismo, con todas las técnicas que el adulto le enseña, pero que en momentos en donde se sienta abrumado por la situación, pueda recurrir a un espacio seguro donde él pueda realizar estas actividades y autorregularse a sí mismo, valga la redundancia. Mi bolsa de autorregulación, que es la que les decía con todos estos elementos, actividades al aire libre, físicas, deportivas, es importante que los niños se sigan moviendo porque eso hace que liberen tensión y ansiedad. La bolsita de gel, que es una actividad muy sencilla que pueden hacer en casa con cositas como estas, las figuritas. Entonces pueden tener una bolsa Ziploc, ponerle gel y ponerle algunas de estas figuritas, en donde el niño tenga que buscar la florecita, el osito, lo que sea. Y también el hecho de apachurrarla y manipularla libera mucha ansiedad. O las botellas de la calma, donde pones agua con diamantina, las agitas para demostrar un poco cómo pues a veces nuestros sentimientos y emociones pueden estar revueltos, pero eventualmente se asientan y regresan a la calma. Técnicas de relajación progresiva, de relajación muscular progresiva, en donde vamos justo tensando todos los músculos y después relajándolos progresivamente uno a uno, empezando desde los dedos de las manos, los brazos, hasta todo el cuerpo. Leer los cuentos o crear una historia, la historia de cuando tuve que quedarme en casa por este virus nuevo que apareció, por ejemplo, en donde él vaya dibujando, pegando recortes, en donde vaya justamente ejemplificando su historia, pero su historia personal, ¿no? No los que ya hay disponibles, sino una historia que él vaya creando de todo esto que está viviendo.
videos que hay por ahí disponibles, mandalas que también sirven mucho para bajar la ansiedad, y las técnicas de grounding, que son como estas, que justamente sirve para aterrizar cuando alguien está experimentando mucha ansiedad cognitiva, por ejemplo, o física. Justamente ayuda a los niños a romper esta espiral de preocupación y calmar tanto al cuerpo como a la mente. Y son estos ejercicios iguales a los que se recomienda para una persona que tiene ataques de pánico, por ejemplo. Entonces se le dice que en el momento piense en 5 cosas que pueda ver alrededor, 4 que pueda tocar, 3 que pueda escuchar, 2 que pueda oler y 1 que pueda saborear, ¿no? Entonces, como aterrizar a la persona y romper esta espiral de preocupación. Otro ejercicio que se puede hacer es escoger un color y señalar cada cosa del cuarto de ese color que el niño vea en su entorno. Ya casi para concluir, pues, ¿qué pasa también con las noticias y los medios de comunicación en toda esta contingencia? Pues sí sirven para informar, pero a la vez pues pueden tener este potencial de alterar y confundir a los niños. Es importante que, al igual que otras catástrofes, no haya sobreexposición de los niños a los medios de comunicación. Hoy es difícil controlarlos porque de repente pues los niños ya tienen tablet, hasta celular, y están ahí viendo noticias constantes y los papás no están al pendiente. O de repente pues el papá está viendo y no sabe que el niño sigue despierto, y entonces se empapan de toda esta información. Y ahí ven pues imágenes de gente enferma, de aparatos médicos raros, desconocidos, atemorizantes, uniformes. O sea, imagínense ver a los profesionales de la salud vestidos de esta manera con este uniforme extraño. Todo esto puede ser atemorizante para los niños, o estas imágenes en donde se ha estado exponiendo pues todos los ataúdes por el número de muertos, por ejemplo, en España o en Italia. Pues todo eso sigue siendo atemorizante para los niños. Entre más pequeños es importante que haya menos exposición, pero también ayudarlos a entender la información de los medios y dar esta apertura al diálogo. ¿Qué opinas de lo que viste, leíste, escuchaste? Preguntar sus pensamientos y sentimientos de todo esto y aclarar las distorsiones o confusiones que puedan surgir al respecto. También importante con niños ya mayores, monitorear lo que han visto en internet, explorar igual nuevamente pensamientos, temores, preocupaciones, sus puntos de vista, intentar hacer actividades familiares fuera de la televisión y de la tecnología para no sobreexponer a los niños a todo esto, y monitorear las conversaciones que tenemos con otros adultos vía telefónica, en este caso, o videollamada, porque los niños pueden estar muy atentos de lo que se está comentando entre adultos y nuevamente distorsionar la realidad o lo que está pasando. Pero sí, importante, relacionado a todo esto, a los medios, a las noticias que escuchan, a todo lo que está pasando, rescatar las imágenes y noticias positivas, que también las hay, como toda esta parte de esta imagen que ven por ahí, ¿no? De una paciente que está muy grave, ya muy, muy viejita también ella, 90 y tantos años, y al final salió adelante, ¿no? Entonces, rescatar todas estas historias de éxito, que las personas, algunas sí se están recuperando, la solidaridad de los profesionales de la salud, de los vecinos, de la comunidad para apoyar a los demás. Todas estas historias del vecino que, pues, a pesar de que se está arriesgando y demás, sale y le lleva los medicamentos a los viejitos. Esta noticia que vi en la imagen de abajo, que es un niño que igual le cancelaron su cumpleaños, y tuvo que, niño o niña, y tuvo, los que estaban invitados hicieron como un desfile de coches, y entonces decoraron sus coches y pasaron enfrente de su casa, y algunos aventaban los regalos, pero fue una forma de también pues hacerse presentes, a pesar de que ahorita no pueden convivir en forma presencial. Y algunas recomendaciones finales ya para concluir es un momento importante para no hacer tampoco promesas falsas a los niños, como lo que les decía, no les podemos prometer que pues ese evento que tanto anhelaban va a ser reagendado o se va a compensar el tiempo perdido, pero en vez de ellos sí enfocarlos en lo que pueden hacer para disfrutar este tiempo, lo que sí pueden controlar, ¿no? O lo que pueden hacer para apoyar a la comunidad. Los niños sienten mucho sentimiento de control y se sienten muy útiles cuando les dices, ¿no? ¿Qué puedes hacer para apoyar a los demás, ¿no? A lo mejor un dibujo y lo podemos publicar en redes sociales, o mandarle un dibujo a tus abuelitos, o hacer una videollamada con ellos, que no los puedes ver ahorita. Cuando sucedió lo del 2017, el terremoto, servía mucho que los niños ayudaran en casa a armar despensas, por ejemplo, ¿no? Para las personas que habían perdido su casa, o armar un paquetito con ropa que se pudiera donar a esas personas, y eso les daba mucho esta sensación de comunidad y de apoyar a los demás. Encontrar pues esta manera de modificar o improvisar las actividades que pudieron perder o que se cancelaron.
o que puedan llevar a cabo de forma creativa, ¿no? Construir una casita para los pajaritos en el jardín y decorarla, poner una alberquita, ¿no? Hacer una pool party en donde pues puedan disfrutar de los días de calor, usar FaceTime o llamar, como les decía, a sus familiares, amigos, abuelitos. Cualquier cosa que puedan sustituir si se cancelaron sus vacaciones, pues que hagan a lo mejor un tablero con actividades que hubieran querido hacer en ese viaje o llevar las vacaciones a la casa con la alberquita y no sé, ¿no? Juegos de arenita, lo que sea. Mantener la conexión, muy importante. Esto ha sido de lo que más ha afectado a los niños, como les decía, esta parte de perder la conexión con sus amigos y familiares, entonces mantenerla y hacerles saber que los adultos cercanos tienen un plan en caso de ser necesario, para lo que sea, ¿no? Para lo bueno, para lo malo, pero hay un plan que pueden tener y que los adultos siguen siendo adultos para cuidar a los niños, que no es la responsabilidad de los niños, al revés, cuidar a los adultos, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto justo concluimos. Aquí están mis datos, cualquier duda adicional o en lo que los pueda apoyar en estos tiempos. Y no sé si tengan dudas que alguien quiera comentar o que quieran justamente poner casos particulares que han tenido que asesorar o atender, ya sea en sus casas, con sus hijos o con los hijos de amigos o como profesionales de la salud, de la educación, con sus alumnos o pacientes. Igual acuérdense, lo pueden hacer por chat o activar su micrófono. Hola Fernanda, soy Marisela. Muchas gracias por tu plática, muy interesante. Yo trabajo en un hospital. Ahorita obviamente nos cancelaron la consulta, sí. Pero digo, esta plática me da pauta para trabajar también con las enfermeras, con los hijos de las enfermeras, porque es la población ahorita también que en un hospital se vive muy angustiada por sus hijos y con lo que les preocupa obviamente es de si llega un paciente al hospital y van a sus casas, pues van a infectar a sus hijos. Entonces me da pauta para hablar este tema con las enfermeras, vaya. Sí, creo que va a ser de mucha utilidad para que justamente ellas puedan también tener ese sentimiento de empoderamiento, de saber pues, que están haciendo además un excelente trabajo. Todos los profesionales de la salud son heroicos en todo lo que están haciendo, pero también tener estas bases y este sentimiento de control, de decir, bueno, hay cosas que también puedo decirles a mis hijos de todo lo que está pasando, porque a veces nos pasa, ¿no? Pues hacemos muy bien nuestro trabajo, pero en estas situaciones se limita a veces porque no estamos entrenados para justo ya la parte emocional o la parte de poder justamente educar ya a nuestros familiares al respecto. Entonces, ojalá sí sirva mucho y que sepan, ¿no? Que ellas también pueden regresar también este sentimiento de protección diciendo que, bueno, también igual toman todas las medidas necesarias en el trayecto de su casa, del hospital a su casa para precisamente con todas las medidas de higiene, ¿no? De dejar la ropa en la entrada, de lavarla inmediatamente y desinfectar todo para que también su familia esté protegida. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Marisela. También aquí, Fer, bueno, hubo varios comentarios en el chat. Que les ha servido para reforzar pues lo que han ya visto. ¿Qué más? Con cuidado, cuídate, comporta. Todo muy claro, gracias por la información. Sirvió bastante para reforzar lo que vemos en clase, que algunos alumnos participaron. Muy interesante. Creo que también algo que me he dado cuenta en general es la situación económica de los papás, la angustia que viven ellos y cómo la pueden percibir los niños. Muy cierto, Dani. Hay muchos papás que no tienen claro si van a tener trabajo cuando todo esto acabe y pues eso al final impacta a los niños, pero bueno, saber que aún en la adversidad se tiene un plan alternativo, si no es en el mismo trabajo, bueno, que hay otro plan familiar que puede, o a lo mejor mamá sí tiene un trabajo seguro, pero papá no, y también compensar esta parte. María de los Ángeles, también trabajo en un hospital, se canceló la consulta, pero sigo en guardia hospitalaria.
Ayer pasando visita, varias enfermeras haciendo comentarios decían que ellas son las que se ocupan, seguimiento por la crisis de ansiedad que están viviendo, por el estrés que viven. También va a ser muy, muy necesario, y creo que ya hay algunas personas que lo están haciendo, pues dar este apoyo al personal de la salud, porque va a ser una nueva situación de experimentar burnout. O sea, es una situación de por sí, siempre su trabajo es de alto riesgo, pues ahorita mucho más, y mucho más la sobrecarga de trabajo, que es uno de los principales indicadores de burnout, sobrecarga de trabajo y falta de recursos para poder llevar a cabo su trabajo de la mejor manera, ¿no? Porque muchos hospitales no tienen los recursos suficientes para poder atender el volumen de pacientes que están atendiendo con toda esta emergencia. Y saber, creo que lo que menciona también María de Los Ángeles es muy importante, porque justamente los pacientes se siguen enfermando, hay nuevos diagnósticos que siguen, pues, literal, surgiendo. Entonces tampoco podemos, los que trabajamos en esto, no podemos abandonar a nuestros pacientes por lo que está pasando. Entonces encontrar la manera alternativa de poderles dar este apoyo y soporte, aunque sea pues a distancia. Gracias, Fer. Gracias, importantísimo compartir este tema con más papás. Muchas gracias. Yolanda, mil gracias. Muchas estrategias y materiales. Alba, gracias por compartir. Muy clara en la información. Replicaremos con docentes y padres de familia. Pues todo esto les sirve, ¿no? Para, ya sea que, porque también algo que se va a tener que manejar es la reinserción de los niños una vez que las cosas se tranquilicen mucho más. Cómo manejar, ¿no? Este regreso a clases con todo lo que eso va a implicar. Niños que a lo mejor van a regresar muy aprensivos y, bueno, muchos talleres o actividades que se pueden hacer a su regreso. Telma pregunta, ¿cómo contener a los bebés o niños menores de 2 años con relación a los cambios que identifican? Con rutinas, mantener las rutinas. Al ser tan chiquititos, lo que entienden es si la rutina funciona lo más en orden posible, se estructuran mucho más estos pequeñitos y la presencia de sus figuras significativas. E inclusive, si, no sé, mamá tiene que salir a comprar una medicina, dejarlo con algún objeto que le asegure su regreso, ¿no? Las llaves del coche, bueno, no, porque va a salir con el coche tal vez, ¿no? Pero a lo mejor una prenda que le asegure el regreso de mamá. Daniela Pérez, muchas gracias. Empiezo a tener algunas ideas de trabajar esto a distancia con mis pacientes o niños que están pasando angustia en este tema. Perfecto, pues ese era el objetivo principal de todo esto. Esto también se les puede explicar a personas con discapacidad intelectual, pues encontrar la forma, ¿no?, de adaptarlo precisamente a quien lo necesite. Gracias por abordar el tema, dice Isabel. Les comparto que en el hospital donde trabajo estamos haciendo muchísima labor de contención, ya que algunos elementos están manifestando burnout. La idea es que no sea una segunda situación que se descontrole. Creo que reencaminar la situación a una perspectiva más objetiva y enfocada al trabajo en casa con los niños ayudará a que pueda llevar de la mejor manera el trabajo con el personal de la salud. De todo corazón, mil gracias por la información. Bueno, qué bueno que ponen muy en manifiesto esta parte, los hijos del personal de la salud. Entonces también ustedes como psicólogos en sus respectivas comunidades pueden justamente ofrecerle al personal, dar estas sesiones en línea y que justo sea, pues, muy liberador para ellos saber que alguien más se está encargando de eso mientras ellos siguen trabajando por la salud de las personas. Igual, hasta podemos hacer, se me ocurre, una red de apoyo de psicólogos a los que podamos referir, personal de la salud, los que tenemos experiencia en el trabajo con esta población y poderles brindar, pues, el mayor apoyo necesario, igual que a sus hijos, ¿no? Entonces, quien quiera participar, igual podemos armar una red de apoyo. Por aquí pregunta Ruth, muchas gracias por el panorama general y la clase y la clara explicación de las actividades e ideas que podemos compartir con papis de pacientes para que nos ayuden conteniendo desde casa mientras regresamos al formato presencial de las sesiones de terapia. Gracias, Ruth, por participar. Yolanda, muchas gracias por apoyarnos con tanta información. Los niños con los que trabajo están en otros estados de la República. Estamos sugiriendo trabajar con alguno de ellos haciendo uso de la tecnología, poderles compartir actividades que favorezcan que ellos continúen su desarrollo y apoyarlos a comprender la situación favorecerá mucho. Exacto, pues es importante, ¿no? Ahorita hacer uso de la tecnología. Los que trabajamos con niños nos vemos muy desafiados con esto porque pues no hay como una sesión presencial de juego en donde podamos observar todas las reacciones del niño, sus dudas, las distorsiones que tiene lo que está pasando. Sin embargo, bueno, podemos sugerir las actividades y que a lo mejor algún adulto las haga con él en casa y nosotros poder sugerir alternativas de aclarar información, de psicoeducación e incluso hasta de interpretación.
Y bueno, pues muchos comentarios, muchos participantes. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y pues entonces, si ya no hay más, a Adri, Fer, siempre muy agradecida por la información, herramientas y estrategias que nos brindas. Refuerzo conocimiento de psicoeducación y ahora aplicar. Muy bien. Pues sigo a sus órdenes para cualquier cosa y les agradezco a todos pues su interés, van a hacer una diferencia en la vida de sus pacientes y de los profesionales de la salud que también están requiriendo en estos momentos de mucho apoyo. Y bueno, cualquier cosita, pues ahí tienen mis datos. Muchas gracias a todos.